El tema de hoy es otitis media con derrame. La otitis media es la inflamación de la parte media del oído que se conoce como otitis, que se caracteriza entonces por acumular un fluido no purulento en su interior, sin datos manifiestos de una infección aguda. Se le llama también otitis media serosa, otitis media mucosa, catarro de oído o también como oído pegajoso. El oído medio se considera al espacio que se limita con el oído externo por la membrana timpánica, con comunicación hacia la garganta por un tubo que se llama trompa de Eustaquio. Y en su interior se encuentran los huesos encargados de transmitir las vibraciones del sonido al oído interno, en donde está el laberinto que transforma la estimulación mecánica en impulsos nerviosos y los lleva por el nervio asociado al centro de la audición cerebral. Esta otitis puede producirse espontáneamente a consecuencia de alteración en la función de la trompa de Eustaquio o también como una respuesta inflamatoria posterior a una infección aguda del oído medio, manteniendo como requisito siempre la membrana timpánica intacta. Esta es una enfermedad propia de los niños, padeciéndola el 90% antes de la edad escolar, sobre todo entre los 6 meses y los 4 años. En el 80% de los casos, es de tipo bilateral. La prevalencia oscila entre un 10 a un 17% entre los niños de 2 a 4 años de edad y luego disminuye de 3 a 4% entre los 6 y los 8 años. La mayoría de los episodios, hasta en un 90%, se resuelven de una forma espontánea en los siguientes 3 meses, pero entre los restantes afectados, un 30 o 40% de ellos van a tener cuadros con derrames recurrentes y entre 5 a 10% de los pacientes la duración se va a prolongar a más de un año. La importancia de esta enfermedad obedece a su elevada prevalencia, que genera un gran número de consultas en la atención primaria, con el inconveniente que su identificación se dificulta ante una revisión deficiente y cuando se identifica no hay una correcta valoración de su duración y del riesgo de las complicaciones, entre las que destaca la disminución de la agudeza auditiva, que es la hipoacusia, y sus consecuencias también en el aprendizaje. Condiciona una de las causas más frecuentes de proceso quirúrgico de rehabilitación infantil y sin tratamiento va a dejar unas secuelas muy especiales. En cambio, la detección diagnóstica y de sus complicaciones en una forma adecuada nos permite la derivación del paciente en tiempo conveniente con el otorrinolaringólogo pediatra para lograr su recuperación anatómica y funcional. Cuando este cuadro se presenta en una forma posterior a un cuadro agudo de otitis, el derrame del oído medio puede persistir durante algunas semanas después de que los síntomas agudos ya hayan desaparecido. Algunos niños desarrollan la forma crónica que se establece como derrame del oído medio que persiste durante 3 meses o más sin signos de inflamación aguda. Existen varios factores que se consideran como predisponentes para el desarrollo de esta alteración, señalando entre ellos antecedentes de familiares con cuadros de otitis aguda, alimentación con biberón, el sexo masculino, asistencia a las guarderías, crecimiento excesivo de adenoides, exposición también al humo de tabaco y un nivel socioeconómico bajo. Ya como alteraciones orgánicas se refieren a las anomalías faciales de la parte media de la cara, como en el caso de la trisomía 21, y los niños con sobrepeso y obesidad. El desarrollo de la enfermedad parece ser una condición multifactorial que resulta de una variedad de eventos desencadenantes que convergen en una vía común de la inflamación, con infección secundaria y liberación adicional de material fluido al interior del oído medio, con sobreproducción de moco a partir de la proliferación adicional de células productoras del mismo. La alteración funcional del conducto de Eustaquio es un factor clave para esta patología. Su función principal consiste en equilibrar la presión del oído medio a la presión atmosférica, además del drenaje de la secreción liberada en el oído medio. Cuando la apertura en su extremo inferior, que está en la garganta, es insuficiente o está bloqueado, la presión del oído medio entonces disminuye en una forma progresiva hasta convertirse en una presión negativa, influyendo así a la aparición de un trasudado en el oído medio. Ya en una forma posterior se modifica el tejido superficial y se va a incrementar ahora sí la producción del moco. En ocasiones, el bloqueo inferior no es completo y permite el paso de microbios de la garganta al oído medio.
La obstrucción de ese conducto en otras ocasiones no es secundaria a procesos inflamatorios y puede ser condicionada a otro tipo de factores naturales o de tipo mecánico. A menor edad se distingue en menor longitud, en una posición más horizontal que llega a tener un 10% de inclinación respecto a una línea horizontal comparado con el 45% que llega a tener el adulto, con déficit en la función muscular de apertura, con una estructura cartilaginosa de menor consistencia, con facilidad para el colapso y también disminución en la eliminación del moco producido. Ya como antecedentes o condiciones mecánicas están los procesos inflamatorios de la garganta con obstrucción asociada, crecimiento del tejido del adenoides, un reflujo gástrico o bien los tumores localizados en la región nasal o en la región faríngea. En forma notoria, cabe destacar que el niño no suele quejarse de malestar alguno que pueda alertar a los familiares o al médico sobre esta condición, que ya suele diagnosticarse al realizar el examen específico del oído. El síntoma más habitual es la disminución del nivel auditivo hasta en 30 decibeles, que es la unidad para poder medir la capacidad auditiva, que el niño no la podrá referir. Primero, por su edad de afección y también por no ser una disminución de tipo súbito. En forma asociada se deberá sospechar en niños con retraso en desarrollo del lenguaje y también con deficiencia en su desempeño académico. Debe ser una maniobra de que todo médico en atención de menores de 5 años debe realizar de una forma obligada para identificarla, tratar y dar seguimiento. El médico identifica la alteración por notar la presencia del líquido que está detrás de la membrana timpánica, que está íntegra, y además por comprobar que el movimiento natural de esa membrana, al momento que hacemos la estimulación, se encuentra disminuido o definitivamente no se mueve nada. Ya con estos datos se debe de enviar al afectado a pruebas auditivas para identificar su grado de disminución y al especialista en otorrinolaringología pediátrica para considerar así los factores que participan y valorar en su tratamiento un pequeño corte en la membrana timpánica o también la colocación de un tubo transitorio que es de ventilación en la membrana que facilite de esa manera el drenaje del líquido, que en caso de no eliminarse puede modificar las características funcionales de la cadena de huesecitos que se encuentran en el oído medio y entonces sí establecer una afección auditiva de tipo diferente. Otros síntomas que puede referir a algunos niños en especial puede ser que tengan la sensación de que tienen el oído lleno, que es una sensación de plenitud. También que pueden llegar a referir zumbidos o alteraciones incluso del equilibrio que pueden notarse con inestabilidad o torpeza durante la marcha, caídas o tropiezos frecuentes. Las complicaciones, además de la disminución o la pérdida auditiva posterior, pueden ya ser de tipo variadas. La membrana timpánica puede endurecerse o desarrollar algunas calcificaciones que se van a notar después con un aspecto blanquecino en su composición. Pueden formarse también bolsas de acumulación de líquido, erosión de los huesos timpánicos o también una colección especial llamada colesteatoma, que ante su crecimiento progresivo puede destruir la cadena de los huesecillos y los tejidos que estén ahí cercanos. El riesgo de desarrollar una otitis serosa disminuye con el crecimiento del niño, fundamentalmente debido a la maduración de esa trompa de Eustaquio y del sistema inmunitario. La disminución de la frecuencia de las infecciones respiratorias altas, la atrofia del tejido adenoideo y la mejora de la higiene local favorecen a la desaparición de los mecanismos causales. En forma preventiva se recomienda de preferencia evitar la exposición al tabaco, promover la lactancia materna, cuidar la evolución de los cuadros gripales, no bloquear ambas fosas nasales en forma simultánea al momento de sonarse la nariz, no utilizar biberones y tampoco chupones, evitar la alimentación en posición acostada, evitar baños en la tina, suspender en forma temporal su asistencia a guarderías y comprobar también su esquema de las vacunas. Ya aproximadamente el 50% de los oídos con otitis serosa se normalizan en un periodo de 2 meses, por lo que es recomendable esperar al menos 3 meses antes de establecer un tipo de tratamiento quirúrgico. Ya, sin embargo, la decisión de observación durante tiempos superiores a 6 meses debe ser resultado del balance entre las posibles consecuencias en la audición, el retraso del lenguaje, el desarrollo general y el rendimiento escolar.
Bien, si el tema les ha gustado y quieren compartirlo, háganlo enviando este enlace a través de sus redes sociales a familiares, amigos o parientes, y en donde los puedan invitar a suscribirse a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, si tienen interés en conocer otro tipo de temas. Por lo demás, solamente nos resta agradecer su atención que nos han brindado en esta ocasión, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.